Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 6 de marzo del año 2024. En materia internacional, bueno, el grupo terrorista Hamas sugirió hoy miércoles que declinó la última contraoferta de tregua en la Franja de Gaza planteada por Israel, pero se mostró dispuesto a seguir negociando para llegar a un pacto que haga realidad las demandas e intereses del pueblo palestino. Hamas ha demostrado la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo que implique un cese integral de la agresión contra nuestro pueblo. Sin embargo, la ocupación continúa evadiendo las obligaciones de este acuerdo, especialmente las referidas a un alto al fuego permanente, el regreso de los desplazados, la retirada de la franja y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, señaló el grupo en un comunicado. Una delegación de Hamas llegó a El Cairo a principios de la presente semana para relanzar las negociaciones junto con los equipos de los países mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos. Pero Israel se negó a enviar una delegación al no haber entregado a Hamas una lista con los nombres de los rehenes vivos. Según se filtró, Hamas no ha podido elaborar esa lista porque no tiene información sobre el paradero o estado de todos los rehenes, ya que algunos están en manos de células incomunicadas o de otras milicias, como la Yihad Islámica, que también fue invitada al Cairo, pero no ha ido. El movimiento seguirá negociando a través de los hermanos mediadores para llegar a un acuerdo que haga realidad las demandas e intereses de nuestro pueblo, afirmó Hamas. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó anoche que en un par de días se sabría si Hamas aceptaba la propuesta de acuerdo aceptada ya por Israel, con la esperanza de cerrar un pacto antes del Ramadán, una época muy tensa en la región y que este año comenzará entre el 10 y el 11 de marzo. Según Estados Unidos, Israel ha aceptado una tregua de 6 semanas si Hamas libera a todos los rehenes, enfermos, heridos, ancianos, mujeres y niños, aunque no está claro cuántos rehenes de los 130 que quedan dentro siguen vivos. Israel calcula que una treintena han muerto, pero Hamas asegura que son más de 70 debido a bombardeos sionistas. El borrador de acuerdo que se discute estos días contempla una tregua de 6 semanas en la que Hamas liberará 40 rehenes a cambio de la excarcelación de unos 400 presos palestinos y de un aumento considerable de la entrada de ayuda humanitaria al enclave sumido en su mayor catástrofe, con más de 30.500 muertos y donde la hambruna ya comienza a notarse en el norte. Muy bien, por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial anticipó ayer martes que el actual fenómeno climático del Niño, que suele ir ligado a un aumento de las temperaturas, continuará al menos entre marzo y mayo, aunque podría terminar de abril a junio, tras llegar a máximos el pasado diciembre. En su actualización periódica sobre el fenómeno, el organismo de la ONU con sede en Ginebra adelanta que el Niño suele durar entre 9 y 12 meses y comenzó a mediados de 2023. Seguirá afectando al clima mundial en los próximos meses. De acuerdo con el informe, hay un 60% de probabilidades de que estas condiciones persistan de marzo a mayo y un 80% de que las condiciones meteorológicas pasen a ser neutras, las propias de la época, sin incidencias del Niño de abril a junio. La organización espera que esta continuación, aunque más débil, del Niño, unida a la previsión de temperaturas de la superficie del mar inusualmente altas en la mayor parte de los océanos del mundo, dé lugar a temperaturas por encima de lo normal en casi todas las zonas terrestres en los próximos 3 meses e influya en los regímenes de precipitaciones regionales. Después existe la posibilidad de que el fenómeno de la Niña, asociado normalmente a un clima más frío de lo habitual, se desarrolle más adelante en el año, aunque las probabilidades por el momento son inciertas, señala la Organización Meteorológica Mundial. Y por último, durante el supermartes ayer, Joe Biden y Donald Trump dominaron las elecciones primarias de los partidos demócrata y republicano respectivamente. Estos resultados, que se alinearon con las expectativas previas, no ofrecieron mayores sorpresas. Sin embargo, Nikki Haley del Partido Republicano logró una victoria en Vermont y Jason Palmer emergió inesperadamente en Samoa Americana, interrumpiendo las rachas de triunfos del presidente demócrata.
Tras los resultados del supermartes, el presidente Biden se dirigió a todos los demócratas, republicanos e independientes e instó a defender la democracia de cara a las elecciones generales de noviembre. Mi mensaje al país es el siguiente: cada generación de estadounidenses se enfrentará a un momento en el que tendrá que defender la democracia, dijo Biden en un comunicado. Defender nuestra libertad personal, defender el derecho al voto y nuestros derechos civiles. A todos los demócratas, republicanos e independientes que creen en una América libre y justa, este es nuestro momento, esta es nuestra lucha, juntos ganaremos. Por su parte, el expresidente republicano Donald Trump calificó de noche increíble su victoria en 14 de 15 estados durante las primarias republicanas. Ha sido una noche y un día increíble, ha sido un periodo increíble en la historia de nuestro país, afirmó ante sus seguidores congregados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Se conoció que en virtud de los resultados de las primarias republicanas, el día de hoy Nikki Haley anunciará que declinará de su aspiración presidencial, es decir, a pesar de que había anunciado que iría hasta el final, se va a bajar de la candidatura republicana. Eso lo más destacado a nivel internacional, Atenógenes, que tenemos para el día de hoy. De lo que va a ser las elecciones en Estados Unidos. Sí, sí, va a haber una revancha, si se quiere, de las elecciones del 2020. El desquite. El desquite, algunos lo llaman. Vamos a ver el resultado. Pero te puedo anticipar que si Biden se reelige, Trump volverá a acusar de que hubo fraude electoral. Ah, no hay duda, no hay duda, pero... Le hicieron trampa. Ya va a ser un poco más difícil. Lo interesante es el sentir de los seguidores de Trump, la verdad. O sea, quieren que regrese. Sí. Quieren que regrese. Son estas situaciones inéditas que se dan en la política, no solamente en Panamá, sino también ya la estamos viendo en Estados Unidos. Y creo que después de estos resultados del supermartes queda bien claro que el camino y la campaña electoral en Estados Unidos nuevamente va a ser Biden contra Trump. Y ayer, a raíz del supermartes, también se aprovechó en Estados Unidos para, Michelle Obama aprovechó para desmentir que ella esté pensando en competirle a Joe Biden. Dijo que iba a apoyar a Biden y a Kamala Harris en su aspiración de reelección. Ahora, ¿qué va a pasar? Es un camino interesante por recorrer. Lo que sí les digo es que ya sea que gane Trump o Biden, es el último capítulo en la historia de cualquiera de los dos. Sí, por supuesto. De cualquiera de los dos. Sería el último capítulo en su historia política. Un país tan grande y con dos líderes octogenarios prácticamente, ¿no? Sí, claro. 77 y 81 años. Claro, o sea, no... claro. Resulta poco entendible para nuestras realidades, pero bueno, aquí en Panamá no es que estamos viviendo una realidad muy sobre todo lo que está pasando ya con la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli, que ya viste lo que dijo el Tribunal Electoral, que hay una apelación. O sea, que hay una apelación no, porque la apelación es ante una instancia superior. Yo creo que lo que han dicho que va a haber es un recurso de reconsideración, pero Luis Guerra ya dijo que eso no va a variar. Entonces, pero es absurdo, porque Guido, es que ¿qué reconsidera? Si hay una situación es el punto que te iba a decir. O sea, riñe con la Constitución. Exactamente. Entonces, ese rol del Tribunal Electoral es solamente un rol para ejecutar lo que la Constitución establece. Punto. Pero no, yo todavía no termino de entender. Esta mañana también entrevisté a Ernesto Cedeño, el abogado Ernesto Cedeño. También él coincidía en ese mismo planteamiento que estamos viendo esta mañana, que no existía un recurso de reconsideración adicional a la decisión que ya tomó el Tribunal Electoral, que en el fondo no es una decisión, es solamente la ejecución del cumplimiento de la Constitución. Así es. O sea, aquí hay bueno, parece que todavía queda tela por cortar el caso del señor Martinelli. El Tribunal Electoral ha estado, digámoslo así, dando tumbos, porque primero dijeron que iban a hacer un proceso de acuerdo con lo que establece el Código Electoral. Se les hizo ver que ese proceso es para otro tipo de situación. Ese proceso es cuando hay una aspiración a inhabilitación y que hay controversia, ¿no? En donde la parte que está siendo señalada para ser inhabilitada puede controvertir los hechos que se alegan. En este caso no hay controversia, ni se pueden controvertir los hechos que se alegan. Una vez recibida la notificación del órgano judicial de que la sentencia condenatoria contra Ricardo Martinelli Berrocal por blanqueo de capitales
sentenciado a 10 años y 8 meses de prisión, es decir, dobla el límite que establece la Constitución de más de 5 años, ahí no hay nada que controvertir, es simplemente aplicar lo que establece el artículo 180 de la Constitución. Y eso fue lo que hicieron los magistrados. Finalmente, porque en el medio la Fiscalía Electoral tuvo que salir con un comunicado y decir, aquí no hay ningún proceso donde nosotros tengamos que participar. Esa fue la misma posición. Claro. La misma posición de la Fiscalía Electoral. Claro. Y esto va a ser importante definirlo en esta semana porque la próxima semana, de hoy en 8, es el debate presidencial, el segundo debate presidencial que va a ser en Chiriquí, organizado por el Tribunal Electoral. Y hay que entender si el señor José Raúl Mulino va a estar presente o no, porque me imagino que tienen que definir el tema de la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli. Yo diría que sí va a estar, ¿no? Yo diría que ya debe pienso estar, que sí, porque el propio magistrado Guerra dijo que iban a proceder y iban a actuar lo más rápido ya, posible, ¿no? Así es. Para tratar de cerrar esa duda. A propósito de la campaña política, hay curiosidades, ¿no? Ayer cuando salí acá me entregaron unas volantes, unos candidatos de Movimiento Otro Camino, y hoy cuando venía para acá me entregaron esta volante que me llamó la atención, porque habíamos mencionado de los sobrenombres o apodos de los candidatos, y entonces estaba el doctor Ramiro López entregando personalmente con su suplente unas volantes que son hechas en papel ecológico. Él se hace llamar el nutricionista. Y lo curioso es que tiene en la parte de atrás una receta para la lonchera saludable. Mira qué bien, ¿ah? Entonces yo creo que eso es información útil. Eso es información útil, ¿no? Qué Tus bien. hijos y tú merecen comer saludable y viene, o sea... Eso es bueno. Original, me pareció muy original. Muy original. El doctor Ramiro López, el nutricionista. Bueno. El nutricionista, hay profesor nutricionista, hay de todo. Ahí está oye, y quedé pendiente para invitar al Chino Fujimori, ¿te acuerdas? Al Chino Fujimori. Me llamaron, así que vamos a invitar al Chino Fujimori también acá para conocer su propuesta y sobre todo porque es muy conocida su apodo. Pero nos acompaña Alicia Jiménez de Fede Cámaras, también del comité organizador del debate presidencial por el Ágoro, que también va a ser en Chiriquí, ¿no? En Tierras Altas. Alicia, buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy hay una conferencia de prensa, tengo entendido, ¿no? Bien. Varios eventos hoy. Hoy estamos casi todos los consejeros que pertenecemos al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento en casi todos los medios, anunciando precisamente la conferencia de prensa que vamos a tener en el día de hoy a las 10 de la mañana en Anavip, en donde se va a hacer el sorteo del orden de ese debate con los que manden cada uno de estos candidatos y como nunca antes, tampoco lo he visto, pero lo estamos haciendo en este sector, estamos entregando un documento que va a servir como de hoja de ruta para que los candidatos lo evalúen con sus respectivos equipos técnicos y que con toda la esperanza que tenemos y con la responsabilidad y convicción de que eso es lo que van a hacer, que lo incluyan en sus propuestas de plan de gobierno que van a hacer en los próximos 5 años. Entonces, es menester que nosotros que conozcamos que realmente en esta vuelta y en esta cartera, como nunca antes había pasado, ahora sí tenemos una ley de Estado, una ley que dice a 5 años dónde, a 10 años dónde y en 20 años dónde queremos estar, con indicadores, con metas precisas y que podemos controlar a través precisamente de un estudio de esa implementación. La diferencia también es que no estamos esperando a que el candidato nos diga qué va a hacer. Nosotros le estamos diciendo, aquí hay una hoja de ruta, ya está consensuada con todo el sector agropecuario a nivel nacional y nosotros deseamos que usted lo incorpore y lo implementen. ¿Por qué? Porque evidentemente un plan de Estado no es lo mismo que un plan de gobierno. Claro. Ahora, ¿y el tema del seguimiento? El tema del seguimiento también es otra pregunta muy interesante. El tema del seguimiento está incluido en la ley. El Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, que está compuesto 70-30 en el sentido de 27 miembros, de los cuales 19 pertenecemos al sector privado y que no nos vamos, cambie el gobierno que cambie, quedamos ahí en el Consejo, y 8 que pertenecen al sector público que deben venir con su equipo, me imagino, para que se incorporen al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de qué? Precisamente de la ejecución y implementación de esta ley. Entonces, es imperante también
que conozcamos que dentro de la ley también está, dentro del artículo 6, la adecuación institucional de todas las unidades satélites del MIDA a esta ley. Entonces, ya no le estamos diciendo cómo lo va a hacer. Nosotros hemos hecho todo un estudio a nivel nacional, técnicamente avalado, y también por la mayoría de los gremios privados, en donde le decimos, esta es la hoja de ruta, por favor, continúenla. Si queremos mejorarla, la mejoramos. Eso es parte de lo que es una planificación. Pero lo cierto es que ahora mismo hay 188 indicadores en esta propuesta que nosotros le estamos haciendo a todos los candidatos. No le estamos diciendo háganlo, le estamos diciendo aquí está. Y con 9 ejes temáticos en donde el debate presidencial del 27 de marzo en Tierras Altas, nosotros les vamos a proponer, aquí están los ejes temáticos, la hoja de ruta, y necesitamos que ustedes se incorporen a esta petición que hace el sector agropecuario históricamente, y todos sabemos que aquí tenemos que cuidar varias cosas. Generar empleo, pero también considerar que la seguridad y soberanía agroalimentaria de este país depende de nuestro sector y no de lo que traemos de afuera. Alicia, entiendo entonces que lo que va a producirse más que un debate y una entrega es como una especie de compromiso a los candidatos, que se comprometan a cumplir lo que establece esa hoja de ruta, que ya es una ley de la República, una ley que desarrolla una política pública en un sector muy importante, como es el sector primario, ¿no? Correcto. De producción de alimentos. Exactamente. ¿Estoy bien en ese entendimiento? Eso es lo que estamos buscando. Okay. Estamos diciéndole a cada uno de los candidatos, aquí está un documento, aquí hay un estudio, aquí hay una situación en donde nos hemos unido para que este sector garantice precisamente el alimento que necesita este país y la seguridad agroalimentaria también. El valor agregado que nosotros podemos dar a la economía del país es tremendamente alto. Nosotros prácticamente representamos el 16.2% de la población empleada en este sector y es a nivel nacional, desde Darién hasta Bocas del Toro, Chiriquí. Entonces, nosotros tenemos un problema ahora que es el desempleo y el empleo informal, en donde si nosotros pensamos que solamente la ciudad y las actividades tradicionales en el sentido de darle mayor atención son las que nos van a resolver el problema, pues estamos equivocados. Está este sector que estamos apuntando a una transformación tecnológica y precisamente a lograr aumento de productividad, eficiencia, economías de escala con un posicionamiento de competitividad regional en el área latinoamericana. Es más, increíble, pero cierto, acaba de surgir la implementación, la acogida de esta ley nuestra, prácticamente emulada por Costa Rica como la ley de Estado de ellos, de la nuestra. Quiere decir que no es que la ley está mal, la ley tiene un propósito y esta ley también fue reconocida como muy buena a nivel latinoamericano por casi 34 presidentes de la región y que fue reconocida a través de IICA en Costa Rica. Entonces, es cuestión de que nos estemos informando, nos estemos profundizando más en la letra y espíritu de esta ley. No la conocemos. Bueno, y ahora otra pregunta que me surge, la inquietud. ¿En qué va lo de la revisión que se había sugerido del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos? Porque eso estaba pesando para algunos sectores como una espada de Damocles, porque no hay manera de competir con un sector agropecuario subsidiado, altamente subsidiado y fuertemente subsidiado como el de Estados Unidos. Excelente pregunta, Guido, me agrada. Precisamente esa es una de las preguntas puntuales que nosotros vamos a realizar, porque definitivamente en el 2025 a nosotros nos toca revisar. Y quiero hacer dos cosas. Está la ley del TPC y está la ley de implementación del TPC. Tenemos 24 tratados de libre comercio, de los cuales solamente el TPC tiene una ley de implementación. Esa es la que nosotros vamos a revisar, la ley de implementación. El TPC no es renegociar, la gente está equivocada. No vamos a renegociar, vamos a revisar esa ley y hasta qué punto realmente
el candidato que llegue a la presidencia va a tener también una hoja de ruta con ese tema. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista muy bien planteados ya, porque es evidente, nosotros no podemos competir con productos que están altamente subsidiados de una manera muy disfrazada, porque ellos dicen que no es subsidio, sino que son incentivos y que son otro tipo de instrumentos de impacto para la producción de ellos, mas sin embargo nosotros sabemos que eso se llama subsidio y esos son los productos que quieren entrar a nuestro país. Ganancia ya del primer debate del 2019 está precisamente la creación de los recintos aduaneros con sus observadores, que para nosotros es de vital importancia. Ellos nos ponen barreras no arancelarias a la entrada de nuestros productos a sus países, mas sin embargo nosotros no tenemos. Error nuestro que nos hemos dejado también, pero dentro de la ley, esta 352, vamos a hacer nuestras normas técnicas por rubro para precisamente promover no solamente la producción nacional y el incremento de la misma a través de productividad y eficiencia, economías de escala con competitividad, sino también con el hecho de que nosotros creemos, muy importante, que podamos también colocar un excedente de producción para que nosotros Alicia, podamos meternos en la balanza comercial con todos los países que en todas prácticamente estamos deficitarios. ¿La fecha del debate del agro? 27 de marzo 27. en Tierras Altas, en los recintos de post cosecha de Tierras Altas. Ese es el compromiso. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos. Tenemos Muchas una gracias pausa. a ustedes. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Flor, ¿cuántos días hacen falta? Flor. 59 días con 22 horas, 26 minutos, 40 segundos, 38, 37. Y al tribunal parece que se enteró. Sí, ya no hay que mandárselo al Ya era tribunal. como hora, ¿no? Ya hay que mandárselo a otras personas. Falta un Sí. recurso de reconsideración, todavía no está en firme. Ay, a la vida. Bueno, Falta. pero también falta que el tribunal aclare ciertas cosas que han quedado en... ¿Qué cosas? ¿Cómo qué cosas? como ¿De qué en estás veremos, hablando? ¿De qué como estás en la hablando? candidatura sin vicepresidente, el señor Mulino, por Hombre, ejemplo. eso ya lo hablamos Pero ayer. ya el tribunal Lo podemos electoral hablar ayer, decidió. pero nosotros no somos los magistrados, te Sí, cuento. No, pero los magistrados Los magistrados definieron quién dijeron, va a ser candidato así a la es. presidencia por el Dijeron régimen. que sí Ya se no. puede. Y la claro. Y la Dijeron que después No hay analizar. vicepresidencia. Eso es lo que me refiero. No hay vicepresidente. Dijeron que después de Bueno. analizar, no hay nada en la ley, y me parece que están en lo cierto, porque la ley hay que interpretarla pero- con lógica, no con absurdo. Pero Guido, ojo, en ese tema que plantea Flor, sí cabría en todo caso una reconsideración, ¿ah? ¿Por allí qué? sí, allí sí podía, porque esa sí es una decisión privativa del Tribunal Electoral. Están interpretando la ley electoral. Exactamente. Ahí sí cabe una reconsideración. Pero- y hay que ver cuál es la decisión del Tribunal Electoral allí. Porque lo que decía lo que decía el ex candidato a la presidencia de la República por la libre postulación, Francisco Paco Carreira, era que inclusive podía revisarse de parte del Tribunal Electoral, si ellos lo decían, la candidatura del señor José Raúl Mulino. O sea, mira tú por dónde va el asunto, pero bueno, hay que separar los temas, ¿no? No, hay que yo- separar los yo- temas. yo Lo insisto. primero quizás es la inhabilitación del señor Ricardo Martínez. Yo insisto, Eh. imaginémonos un escenario de esos trágicos. Se muere uno de los candidatos a presidente. ¿Eso significa que queda inhabilitada Pero esa, allí- esa papeleta? No, eso pero no allí es sí lógico. es explícita la ley Eso electoral. no es lógico. Porque queda Pero el allí sí otro. es explícita la ley En este electoral. caso no. ¿Por qué? ¿Cómo así que es? Allí es explícita. Queda- Cuando muere el candidato. Queda el segundo. No. El Tribunal Electoral le da al partido la potestad De nombrar a alguien escoger a un diferente. nuevo candidato. Eso sí es hasta el 5 de abril. Y ya ha pasado en varias candidaturas. Sí. O sea, Pero pues, si en es ese después del caso es 5 de abril, explícita. En ese caso es explícita. y si es después del 5 de abril sale la papeleta. No sé. Ahí todavía. Hay debe haber tela que haya cortar, así que tela el tribunal por vamos a cortar. leerle el conteo hasta que estemos todos claros de todas las dudas. Oye, la gente de Suntrack ya nos hizo la caridad de abrir las vías, que muchas gracias le mandamos a decir, pero Estaba cerrada calle 50 al final, ¿verdad? sí, yo estaba ahí. Mira, ahí está el cierre. Mira Sí. ¿Qué reclamaban? ¿La cuenta? Sí, que les abran las cuentas. La cosa es que, ¿desde cuándo es que uno puede cerrar calles en este país porque le cierran una cuenta? O sea, yo de verdad no estoy entendiendo. ¿Y dónde estaba la policía? Tenían, en ese momento del video, que eso fue un ratito antes, tenían 2 carriles abiertos. Luego tuvieron 3 carriles cerrados. Y
no dejaban pasar a todo el mundo y lo digo por experiencia Me propia. está llamando la gente de Suntrack, dice que mañana vuelven a cerrar la vía y van a poner el letrero de nuevo. Que gracias por avisar, ¿no? O Van sea, a poner el letrero a ver, ese sí, a ver, donde nos dice que puedes- somos mercenarios de la información. sí, ¿por qué no puedes mandarle ese mensaje a la policía? A ver si llegan a la hora que cierran, cuando trancan toda la ciudad y no dejan pasar gente. No, eso no pasa. Y mira, y no son muchos. ¿Ah? Entiendo que la policía fue al final, no, eran 4 gatos. Imagínate. La policía fue y les pidió amablemente la caridad de que abran la vía. ¿Y la abrieron? Pero yo estuve 15, 20 minutos ahí. Esa es la razón por la que llegaste tarde al programa. Sí. Ah, ya, ok, ya entendimos. ¿Qué crees, que me quedé dormida? Sí, no, es que pensábamos eso. Pero bueno. No, Flor mandó Bienvenida, su- Flor. Flor mandó Mirachi. su foto temprano de que estaba trancada ahí. Ella mandó su 50. foto para que vieran que estaba en Cortesía el Suntrack, tranque. que ayer dice que Saúl Méndez se asustó en una emergencia que hubo en un vuelo a Chiriquí. De verdad. Él era pasajero, hubo Ah, una sí. emergencia en el vuelo, el avión tocó tierra y tocó tierra Maneja aterrizando información. y se levantó y ¿No habías sobrevoló, ni nacido? Sí, y aquí sobrevoló maneja 15 minutos Oye. allá del aeropuerto de David. Changó ahí. Pero bueno, Nos acompaña José Pérez Barboni, eres candidato a diputado en el circuito 8-3 por el movimiento Otro Camino, pero es uno de los candidatos a diputado más joven a nivel nacional. En este caso, no por la libre postulación, sino por un partido político, porque también hemos traído a candidatos a diputados jóvenes por la libre postulación, pero en este caso el señor Pérez Barboni es candidato a diputado por un partido político y se trata del movimiento Otro Camino. Bienvenido aquí a Cuarto Poder, gracias por acompañarnos. Yo logré entrevistarlo a él en el noticiero matutino y me llamó la atención su experiencia, a pesar de que tienes 24 años, ¿no? Voto 24, Sí. 24 años. Él va con el voto 24, pero él ya es fundador de un partido político a esta edad. Él no optó por la libre postulación, por ¿Por el qué? contrario, él optó por buscar firmas para crear un partido político que es el Movimiento Otro Camino, así que bienvenido, José. Flor, creo que justamente Atenógenes responde a la pregunta de por qué. Yo pasé por un proceso de independiente buscándole firmas a un candidato presidencial por la libre postulación. Y luego pasé por otro proceso buscando firmas para crear un partido político. Y yo me di cuenta de las dificultades que te pone el sistema al ser candidato de libre postulación o al tener que inclusive meterte en un proceso de buscar firmas. Entonces, justamente movimientos como el Otro Camino y quizás en un futuro otras coaliciones u otros movimientos que están naciendo, se dan cuenta que este proceso de búsqueda de firmas realmente te posiciona en una postura muy difícil. Y por eso yo respeto mucho el trabajo que hacen los independientes. Y uno de mis pilares al llegar a la Asamblea Nacional es también trabajar por los independientes y tratar de limitar esas dificultades que experimentan actualmente muchos de estos candidatos de la libre postulación. El desafío es importante de cara a las elecciones del 5 de mayo, sobre todo porque hay un hastío de la política tradicional. Correcto. O sea, ¿qué es lo que desde tu punto de vista debe ofrecer esa nueva política que está exigiendo el panameño? Yo creo que tenemos que dejar de caer en demagogias. La gente quiere propuestas. Las personas hoy en día no creen en candidatos que prometen, quieren ver hechos. Y es por eso que yo desde mi candidatura, aunque es una candidatura que es joven, que muchos dicen que carece de experiencia política, creo que ha empezado con el ejemplo. Yo, por ejemplo, renuncié a mi fuero penal electoral. Apenas tuve la oportunidad de hacerlo al iniciar mi candidatura. Renuncié a 5 beneficios que considero innecesarios y controversiales para los diputados de la Asamblea Nacional. Entre eso, las dietas, el manejo de partidas circuitales, importación de vehículos sin impuestos, todo lo que es el tema de cobrar sin ir a la Asamblea Nacional, porque aquí si ustedes no vienen al programa, ustedes no cobran. Si tú en la empresa privada faltas a tu puesto de trabajo, tú no cobras. Y por eso yo creo que los diputados deben dejar de creerse seres superiores al electorado que representan y tienen que tratar de adecuar sus condiciones, sobre todo a las personas que representan. Yo no me voy a reelegir y esa ha sido una de las críticas más fuertes que he recibido. Y mira tú, a mí me critican fuertemente el no querer reelegirme, porque soy una de las personas que impulsa dentro de las futuras reformas constitucionales que espero sucedan en este país, no a la reelección indefinida, la segunda vuelta electoral, no a la postulación de múltiples cargos y otras medidas que muchos consideran quizás controversiales, pero yo considero necesarias porque la región ha demostrado que generan un poco más de legitimidad en la democracia de un país. Ahora, háblame de esa política, esa experiencia política, porque es que tú te refieres a que te critican porque no tienes experiencia política, pero tú que has caminado, tú que has conversado con la gente, ¿qué te habla la gente acerca de esa experiencia política acumulada hasta ahora? ¿Es realmente bien valorada esa experiencia política? Te cuento algo, Atenógenes. Hay candidatos y candidatas de partidos y libre postulación en mi circuito, el 8-3, antiguo 8-7, que se jactan de tener experiencia, que se jactan de que no van a llegar a la asamblea a improvisar, que ya saben cómo se maneja un pleno, una comisión.
Pero pregúntate dónde viene esa experiencia que ellos te mencionan. O sea, estamos hablando de personas que actualmente ostentan a cargos por la libre postulación y por partidos que vienen de un pedigrí donde ya básicamente fueron líderes de un movimiento de partido tradicional, donde estuvieron nombrados en la Asamblea Nacional, estuvieron nombrados en ministerios. Entonces yo le pregunto a las personas que me dicen a mí que no tengo experiencia política, si usted se refiere a que nunca ha trabajado para el Estado panameño, es correcto. Nunca he trabajado para el Estado panameño. No tengo experiencia ni en el órgano legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial. Pero tengo toda la experiencia profesional y académica, la voluntad y la capacidad política de cambiar las cosas en este país y de representar bien a la juventud, porque mi compromiso principal es con la juventud, como te mencionaba en el noticiero, pero trabajando para todas las generaciones. Y esa es la experiencia que yo quiero llevar. La experiencia de un joven que ha vivido, que ha participado en la creación de un movimiento, que ahora es partido, que ha caminado las calles de su país, que conoce también parte del mundo allá afuera que podemos implementar y contextualizar en Panamá. Y esa es la oferta que yo le traigo al electorado, una propuesta fresca, nueva. Ese es el plan. José, una inquietud con relación al tema de la juventud. Y a mí me tiene preocupado y lo he manifestado en varias ocasiones. Y ayer, escuchando las palabras del candidato a vicepresidente de Otro Camino, Michael Chen, en la plenaria del Club Kiwanis, me saltó enseguida esa alarma. ¿Cómo hacemos para diseñar políticas públicas desde la Asamblea para que los jóvenes no se sientan frustrados porque terminan sus estudios, ya sea secundarios o universitarios o técnicos, y no encuentran trabajo? Y por primera vez hay jóvenes, y ya lo revelan estudios que se han hecho, hay jóvenes pensando en abandonar el país. Panamá, que nunca se había caracterizado por eso, por ser un país de emigrantes. Ya ahora podemos convertirnos, si no hacemos algo al respecto, en un país de jóvenes cerebros que emigran, perdiendo esa oportunidad de desarrollo para el país. Guido, para mí es extremadamente preocupante lo que dices, porque estamos hablando de un panameño que usualmente no emigra. Y qué triste que ahora sea un joven el que lo tenga que hacer. Yo le mencionaba a Tenógenes en el noticiero hace unos días atrás que ya existe una ley que se llama Aprender Haciendo, específicamente la ley 21 del 30 de diciembre de 2019, que tenemos que revisar y reformar, reestructurar y robustecer, porque la idea aquí es que las empresas sientan que tienen un beneficio al contratar a un joven. Y específicamente el parámetro en el que yo lo quiero poner es que si tú contratas a un joven entre 18 y 25 años de edad, tu empresa recibe incentivos fiscales que después también demuestran una ganancia. Pero no es solo la ganancia de la empresa teniendo un incentivo fiscal, es también la ganancia de que ahora tienes la visión de un joven que viene con nuevos mecanismos, con nuevas técnicas, nuevos aprendizajes, y que a ti te beneficia directamente y a la economía de tu país. Las universidades en Panamá te forman o te intentan formar para ser un profesional, no un aprendiz. Y ese es un compromiso claro que tenemos que también dejarle claro a las empresas. Los jóvenes vienen con ganas de trabajar y de manera correcta, de manera adecuada, con un chip diferente. Yo creo que los jóvenes actualmente se les puede meter dentro del grupo de workaholics, de personas que están adictas a trabajar, porque creen en esa superación, creen en crear una carrera competitiva. Y yo estoy comprometido a que esa ley sea una de las primeras que cuando llegue a la Asamblea revise y sobre todo plantee ante el Pleno, y estoy seguro que quien sea el presidente tiene que tratar de apoyar en este tipo de iniciativas, porque si no demuestra una falta de conectividad con el desempleo que mayoritariamente lo sufren los jóvenes, entre 18 y 30 años. Estamos hablando de primeros empleos, y después de los 30 años ya tu edad útil laboral se puede considerar que va decayendo si no estás ya en una empresa creando un currículum, una trayectoria. Y sobre todo, también quería meter un tema de la niñez. Aquí en Panamá, con seguridad, le hemos dado la espalda a la niñez. Porque si ustedes van a Estados Unidos, vas a Canadá, vas a Australia, el tema de la alerta Amber, por ejemplo, se maneja de una forma mucho más extensa y diferente. Ahí en tu celular, ahorita mismo nos puede llegar una alerta con la descripción exacta del niño que desaparece, o la niña, o la persona, y te da también entonces un mensaje de texto codificado y sonificado en dónde fue la desaparición. Aquí en Panamá, sin ofender, la alerta Amber es 5 minutos en la televisión, un tweet, una publicación en Instagram, una historia, y hasta ahí llegó la alerta Amber. Es cierto. Entonces, es más, esta mañana tuvimos una y ese es el procedimiento. Y yo no me enteré. ¿Y por qué yo no me enteré a Tenógenes? Porque aquí en Panamá no le hemos dado la atención adecuada. Nos gastamos millones de dólares en publicidad estatal y no nos podemos gastar ningún presupuesto en el costo operativo de mandar ese mensaje de texto a toda la población panameña o a la población en donde está la desaparición. Y hay una ley que ya existe. La ley 230 del 24 de junio de 2021 regula y reglamenta la alerta Amber. Pero en ningún momento se habla de involucrar a las telefonías, porque los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales hacen su trabajo. Pero en serio, el gobierno nacional no se puede poner de acuerdo con quizás el único sistema que le llega a la persona en Darién, en Chiriquí, en la montaña de Chepo y en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿dónde está el compromiso con la juventud? Desde la niñez hasta los jóvenes que no encuentran empleo. Por eso es que yo llego aquí con una oferta que quizás otros candidatos no llegan.
Y yo, como digo, trabajo para todas las generaciones, pero mi prioridad es la juventud. Y hay de que hay un diputado o el órgano ejecutivo y me diga, no hay plata para eso o no te voy a firmar esa ley. Porque ahí sacas al descubierto el poco interés que hay con atacar la trata de menores, el tráfico de personas. Que en Panamá, al ser un hub, al ser un lugar de paso, de tránsito, de comercio, estamos en la lupa de todos estos criminales que quieren usarnos como destino criminal. Entonces, son un poco de objetivos que a mí me motivan también a estar en esta candidatura, a informarme y a demostrar que sin experiencia política tengo las ganas, las herramientas y conozco lo que voy a hacer. O sea, ok, y te aclaro allí, no es que no tienes experiencia política, yo creo que tienes más experiencia política de muchos de los que están en la Asamblea, porque muchos de los que están en la Asamblea ni siquiera han participado en la creación de un partido político. Yo lo veo desde ese punto de vista, porque al final de eso se trata la política, de hacer un camino y entrar en contacto con la comunidad. Y hay muchos de los diputados que están en la Asamblea que ni siquiera tienen contacto con la comunidad. Hay muchos de los diputados en el interior que no tienen contacto con la comunidad, que simple y sencillamente se sentaron en un partido político a esperar que le llegaran los votos. Las postulaciones. Y así ha ocurrido, y así ha ocurrido en los últimos 30 años, por lo menos después de la invasión. Esa es la realidad, así que sigamos hablando del tema. Y disculpa, yo nada más quería mencionar lo siguiente. Ese tema del contacto con la comunidad. ¿Qué tan difícil para ti es como diputado? Si eres un perezoso y no quieres ir a caminar tu comunidad, por lo menos los viernes habilita un espacio de 4 horas, 15 minutos, para que entonces ciudadanos que tú representas en tu circuito puedan acercarse a tu despacho y contarte sus inquietudes. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo que te digan que no has hecho nada en 5 años? ¿Tienes miedo que te digan que no vas a la próxima elección? ¿De que te robas la plata? Por eso no lo hacen. Yo entiendo perfectamente bien que hay circuitos gigantes, que hay diputados que no quieren ir a sudar. Pero entonces habilita tu despacho, que es el despacho de lo que tú representas. Eso está dentro de mis propuestas. Un despacho de puertas abiertas. Y yo sí voy a ir a caminar, porque a mí sí me gusta caminar. Entonces, que a mí no me vengan con que no hay alternativas, porque son unos perezosos todos los que están ahí, a excepción de un par. Oye, tenemos una pausa. Seguimos hablando con este joven candidato ahí en el 8-3 que brinda otra alternativa acerca de esa política. Y en el caso de él no es política de la libre postulación, es política partidaria. Ya regresamos al corte. Esta es la oferta electoral del Movimiento Otro Camino en el circuito 8-3. Ahí está Linda Lo, está José Pérez Barboni, que nos acompaña esta mañana. Ahí está también Elías López, candidato a diputado en el 8-3. Alexander Coparropa y está el señor Otto Gamboa. Son los candidatos a diputados en el circuito 8-3 del Movimiento Otro Camino. Pero bueno, José Pérez Barboni nos acompaña. ¿Qué piensas de los independientes, jóvenes que están corriendo y que prefieren ser independientes que estar en otros partidos? Lo respeto muchísimo, porque como te digo, Flor, creo que en esta elección específicamente han tenido que esforzarse mucho más de lo que hemos tenido que esforzarnos candidatos de partidos políticos, independientemente sean partidos políticos tradicionales o no, porque quizás yo he tenido que hacer un trabajo previo, pero para la elección del 2024 los independientes han tenido que sufrir en las calles. Y perdón que te interrumpa, pero en el 8-3 no hay candidatos jóvenes realmente que hayan postulado para la libre postulación. Lo que viene siendo mi caso, soy el único candidato abajo de 30 años, y soy el único candidato que quizás representa, como te digo, esa esfera o ese concepto de candidato joven. Ahora, en el 8-4, por ejemplo, tienes una proliferación de candidatos jóvenes Sí, que también fueron por la libre postulación. Por eso me extraña. Aquí me hacen una pregunta interesante. Mira, dice, sería interesante saber por qué estos jóvenes preparados y con mucho interés de cambiar su entorno no se postulan a los cargos de representante de corregimiento de la capital como una manera de iniciar transformaciones importantes a nivel municipal y después pasan a la asamblea. O sea, ¿qué te motivó para ir todos llegan directamente a la asamblea? Me encanta la pregunta. Yo creo que cuando hablamos de un representante, un alcalde, que son gobiernos locales y tienen capacidad de ejecución de presupuestos, tú tienes que tener una capacidad de administración pública y quizás una experiencia laboral administrando presupuestos que defienda por qué tú te estás postulando a ese cargo. Como diputado, yo soy una persona que va a tratar de modificar leyes, hacer leyes, derogar, fiscalizar, juzgar, y ese es un rol con el que yo me siento mucho más cómodo en cuanto a mi preparación. Ya tenemos, ahora que hablamos de los gobiernos locales, una de mis propuestas principales es cambiar la ley del régimen municipal en cuanto a las juntas de desarrollo local. ¿Qué es una junta de desarrollo local? Es la que le hace un contrapeso a las juntas comunales. ¿Qué pasa actualmente? Las juntas de desarrollo local están infestadas de personas con afinidad a los que trabajan o inclusive el representante de la junta comunal. Y entonces se aprueban proyectos totalmente innecesarios para las comunidades, porque cuando van a la reunión de Junta de Desarrollo Local con Junta Comunal, dicen una fuente de $1 millón en Betania, aprobada. Un gaseo de $92.000 en Pueblo Nuevo,
aprobado. Y esto es un caso real. Yo le puse una solicitud de información a la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, que no nos respondieron en los 30 días. Después de los 30 días nos entregan una prórroga y entonces después de que ya le habíamos puesto la vías data a la Junta Comunal de Pueblo Nuevo. Entonces yo le digo al honorable representante Tito Lee, ¿por qué dilata un proceso para darnos una información que debería ser pública desde ya? No son dos ciudadanos, porque lo hice con el candidato independiente a representante de Pueblo Nuevo, Luis Alexander Pérez. Fue que puse esta solicitud de información y luego la vías data y no nos responden. Entonces, en mi propuesta de la Asamblea está también claramente beneficiar a las juntas comunales, pero yo personalmente no me sentía preparado para presidir o para ser el que estaba encargado de una junta comunal tan importante como la de Betania, que es mi corregimiento. Entonces hay que tener cuidado con esas postulaciones a representantes que pueden ser la cura y al final terminan siendo peor que la enfermedad. Esto también es real. De igual manera, ya como en tu rol de ganar la elección como diputado, sí te tocaría influenciar en las políticas nacionales. Y recuerdo que en el noticiero tú me planteaste inclusive la posibilidad de llevar cambios a nivel de los propios, de la forma en que vemos la división política de los ministerios en este país. Entonces, ¿cuál es esa propuesta tuya acerca de tener que quizás fusionar algunos ministerios o redefinir la manera en que se ven los ministerios? Me gusta la palabra fusionar. Creo que la idea aquí es fusionar cultura con turismo. El nivel ministerial que tiene cultura es totalmente merecido. Y es algo que tenemos que dejar muy claro. Aquí no se trata de quitarle a la cultura, porque la cultura tiene que ser un ministerio. Pero ¿por qué el turismo no llega a nivel ministerial? Porque países que se toman en serio el turismo, como Colombia, como Costa Rica, como República Dominicana, tienen el turismo a nivel ministerial. Estamos hablando de una industria que aquí en Panamá produce más de 4.000 millones de dólares. Aquí en Panamá tenemos infraestructuras aeroportuarias que superan los 50 millones de dólares y están en desuso. Lo más que se usan son 2 vuelos de Canadá que llegan en un periodo de 3 meses. O el aeropuerto de Colón, que hasta el sol de hoy no me he enterado de un solo vuelo internacional que ha llegado al aeropuerto de Colón. Y costó 53 o 58 millones de dólares. 53. 53 millones de dólares. Tienes Ribato, que también superó los 50 millones de dólares. Que llegan 3 charters. 3 charters. Tienes el aeropuerto Enrique Malek en David, que por ejemplo, también creo que su rehabilitación fueron 27 millones de dólares. Entonces, ¿por qué en Panamá no le damos el nivel ministerial algo que maneja tanta infraestructura, tanto presupuesto, tanto dinero? Porque directamente el turismo se beneficia de la cultura también. Cuando hablamos de los patronatos, de los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Panamá, ¿cómo se beneficia directamente un patronato, por ejemplo, de Panamá la Vieja? Gracias al flujo turístico que llega. Entonces sí, es una actividad comercial. Y entiendo perfectamente bien los argumentos que indican que una actividad cultural quizás pasa a segundo plano por no lucrar tanto como el turismo. Pero por eso la idea es darles el mismo nivel en un Ministerio de Cultura y Turismo, que el ATP forme parte de este engranaje de Ministerio de Cultura y Turismo. Y por supuesto seguir impulsando el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo deportivo, de conferencias. Aquí en Panamá, nuevamente, estamos hablando de un país que recibe en 3 trimestres 1.8 millones de personas. Pero eso pasa desapercibido y como bien Flor mencionaba hace no mucho en su programa Al Grano, en la prensa, estamos hablando de un turismo totalmente silvestre, sin organización, totalmente politizado. Entonces hay que darle la seriedad primero a nivel ministerial, esperar que el presidente que llegue y me ayude con esta fusión, porque esto es lo que tiene que pasar a propuesta del órgano ejecutivo, pero que por supuesto yo quiero apoyar en la redacción y formulación del documento. Después de eso se pueden generar 2 viceministerios, uno por supuesto encargado principalmente de turismo y uno principalmente encargado de cultura, pero en la cabeza con un solo ministro que se encargue de agrupar estas 2 secciones. Y eliminar la autoridad de turismo como la se conoce hoy en día. Claro, convertirla en ministerio. Ok, tanto el candidato presidencial al que tú apoyas como el candidato a alcalde que apoya el partido han hablado de Bukele como un ejemplo positivo. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, yo creo que a Bukele lo único positivo que podemos rescatarle, dejando a un lado la parte democrática que merece muchas críticas, sobre todo ahora con los últimos cuestionamientos de su elección en El Salvador, es la parte de seguridad, porque nosotros no podemos hablar de un país en el que no hemos experimentado la violencia como la experimentó El Salvador, pero sí hemos visto cambios significativos. Y que de hecho uno de esos cambios significativos que Bukele ha ingeniado en el tema de seguridad es que ahora gracias a la seguridad y la percepción que existe hay mayor turismo, mayor inversión y es una realidad que no se puede negar. Entonces, en materia de seguridad, dejando a un lado quizás las situaciones particulares que se han dado en el sistema penitenciario o con los arrestos discriminados que se han dado, Bukele ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad en El Salvador. Y ese es el único punto que yo creo Ricardo Lombana y Edison Brose han defendido hasta un punto. Yo creo que sí, este asunto de las comparaciones es lo que causa ruido, porque al final la solución de Bukele es para El Salvador
Sí, Porque, pero además no puedes dividir el tema de seguridad del tema democrático. O sea, al final Claro. del día, la persona es la persona y lo que está haciendo tiene repercusiones constitucionales. Pero de que Bukele es un violador de la Constitución, lo es. O sea, se pasó la Constitución quién sabe por dónde y al final decidió imponer su candidatura presidencial. Ah, claro, ojo, el 80% de la población lo apoyó. Sí. Esa es otra parte de la Supuestamente. historia. Claro. El 80% de menos del 50%. Del menos del 50%. Y en las Porque había elecciones un abstencionismo enorme. Y en las elecciones del domingo, que eran municipales y regionales, menos del 30% de participación. Exacto. Entonces, bueno, son elementos claves y esas distinciones ahí también que explicarlas. Ahora, Pero bueno, importante que yo no puedo responder por los otros dos candidatos que han utilizado a Bukele en sus comparaciones. en tu caso no utiliza a Bukele. No lo utilizo. Creo que la comparación más positiva que puedo traer al caso es la reducción del Estado que ha utilizado el señor presidente de Argentina, Javier Milei. Pero hasta ahí, reitero, un área temática específica. Reducir el tamaño del Estado. Partida discrecional de la presidencia, fuera. Ministerios que no tienen nada que hacer siendo ministerios, también fuera, que pueden volver a ser secretarías. Ministerios que se pueden fusionar. Botellas que representan más de 500 millones de dólares en gasto estatal. Planilla de diputados. Planillas de diputados, correcto. El cashback que O sea, existe ahí ¿con cuántos funcionarios debe trabajar un diputado, desde tu punto de vista? Atenógenes, yo creo que el número ideal es entre 7 y 9 personas. Máximo. Superas el número de 10 y yo creo que ya te vuelves un poco turbio Bueno, aquí en tu hay- proceder legislativo. Aquí hay algunos que tienen hasta 100. Por eso digo. ¿No? Creciendo, Y otros que creciendo. están ocultos. Y otros que están tienen ocultos. planillas ocultas. Sí. Y ni mencionar los que han negociado para que les nombren en las instituciones Ah, no, públicas. claro, los Y entonces, promotores. Exacto, los promotores culturales, deportivos. Eso es un problema que existe aquí. Y son siempre los diputados como Raúl Pineda, Benicio Robinson del partido oficialista que llevan 30, 20 años en el poder. Y mira cómo nos tienen. ¿Cómo está San Miguelito y cómo está Darien? Esa es la pregunta que yo le dejo a sus electores. Tenía Boca del Toro, porque Benicio Ron ese de Boca. Bocas del Toro, perdón. Bueno, Gracias. listo. No, y Darien también. No, es que Darien queremos- también, sí, Darien por eso creo que- De Darien creo que es el presidente de la Asamblea. Gracias, José Pérez Barbón, candidato a diputado por el 8-3 por el movimiento Otro Camino. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.